damos la bienvenida en nuestros estudios al doctor Yacu Pérez, presidente del ECUA Runari, activista con una larga trayectoria, un luchador por la defensa del agua. El día de ayer fue una fecha memorable, según se ha opinado por parte de habitantes de la zona de Molleturo, de activistas de sectores sociales que han venido luchando por el agua y en contra de la minería. Incluso se llegó a bailar en las afueras de la Corte Cuencana. Doctor Pérez, ¿qué significado tiene lo que decidió el día de ayer la Corte Provincial de Justicia de la SUAY? Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la audiencia que nos escucha y ahora también nos puede ver. Felicitaciones por estos equipos que ayuda a sintonizar mejor a los que nos escuchan. Creo que el día de ayer fue un día muy bonito, muy potente. Creo que la mejor noticia que recibí cuando venía de un cónclave internacional, saber que la justicia de la SUAY, de la justicia de Cuenca, reivindicó, y a pesar de las presiones políticas y económicas, la justicia apostó por la vida, apostó por el futuro, apostó por nuestros hijos, y saber que ahora sí tenemos garantizado, aunque no por mucho tiempo, pero sí por lo menos unos cuantos lustros y décadas, agüita para mirar, para sonreír, para llorar de emoción, de entusiasmo que teníamos cuando recibíamos ayer la sentencia y decir, valió la pena. Valió la pena 16 años de la lucha de Río Blanco, de Quimsacocha, 16 años de descalificaciones del gobierno pasado, de persecución, de criminalización, de encarcelamiento, de secuestros, de toda forma de hostigamiento. Y por eso creo que esta sentencia es el mejor homenaje que se le puede dar a comuneros y comuneras de Quimsacocha y Río Blanco, que sin escatimar esfuerzo, pero sintiendo con el corazón, con el chungo, sus íntimas vibras, apostaron por la resistencia y obviamente sintonizaron también con la gente de la ciudad. La sentencia implica a la explotación minera en Río Blanco, pero genera jurisprudencia. ¿Qué va a pasar con Quimsacocha? Genera un precedente jurisprudencial sin precedentes en la historia jurídica del extractivismo minero. Creo que no solamente en Cuenca, sino en el país. Es un tema que además internacionalmente ha estado siendo seguido por muchos sectores interesados en estos temas. Al extremo que presentaron amicus curiae de organizaciones internacionales de Norteamérica, de Canadá, de Colombia, de Chile, y que en una reunión que tuvimos el día jueves en Lima, con el relator de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, organizaciones como CEGIL, que es una organización muy importante de Norteamérica que está en todo el mundo, como Amnistía Internacional, y organizaciones de comunidades que están también en resistencia al extractivismo de Chile, de Colombia, de Perú, de México, de Centroamérica, decían, felicitaciones por ese trabajo de ustedes, por esa resistencia. Y si ganan, si la Corte les ratifica la sentencia, convidarán, nos ayudarán, nos compartirán esa sentencia para con esa sentencia, con ese instrumento, hacer valer en las instancias de sus países, de sus pueblos, ante la justicia, porque nosotros formamos, y en materia de derecho constitucional, todo lo que es doctrina, lo que es jurisprudencia, lo que es principios y normativa en el campo del sistema interamericano y en el sistema universal de derechos humanos, forma parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto se vuelve en muchos momentos no solamente como referencia, sino se vuelven como un cumplimiento obligatorio de estas jurisprudencias que las cortes constitucionales de los países van generando, y eso es un triunfo, así como fue emblemático que el río Atrate en Colombia fuera declarado sujeto de derechos porque se secó en la Amazonía peruana, una parte de la Amazonía, su selva, declararlo también sujeto de derechos, y este rato esta sentencia de Río Blanco se inscriben en la región andina como los 3 grandes sentencias emblemáticas que van a generar jurisprudencia para la lucha de otros pueblos, y una lucha incluso que ya se generó aquí en Sinagoe del pueblo Cofán, que ya tomando la sentencia de acá de Cuenca
ya optaron por una acción de protección con la misma propuesta que hemos presentado. Usted estuvo como actor, también como abogado, presentando recursos en este caso. Bueno, fuimos los que presentamos la acción de protección y medidas cautelares y los otros presentaron, los otros colegas, los amicus, que es una especie de amigos de la Corte que dan luces, herramientas para que se sustente mejor la Corte al momento de tomar la sentencia. ¿Qué grado de importancia tuvo la declaración del ministro Granizo, que realizó en este medio de comunicación, cuando reconoció que no se había realizado de debida manera la consulta previa, libre e informada? Yo creo que fue decisivo. Fue decisivo cuando se transcribió aquella parte de la entrevista que aquí en este medio lo hizo usted al ministro Granizo. Y el ministro Granizo textualmente dice: fallamos en la consulta y en la socialización. Y en otra parte dice: no hemos hecho consulta, hemos hecho una socialización misma que vamos a corregir. El pez por su propia boca muere. Él dijo que no hubo consulta previa, libre e informada en los proyectos mineros y particularmente en Río Blanco. Que son razones no para echarnos flores ni mucho menos, pero sí para destacar una vez más el importante papel que en el convivir social deben y pueden jugar los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel determinante. Por eso es que si contra alguienes se concentró toda su persecución en la década ganada, fue contra los medios de comunicación y contra la dirigencia social, el expresidente Correa. O sea, todos los dictadores lo primero que tratan es de cooptarles o perseguir a los medios de comunicación. En este caso, y yo creo que debemos ser absolutamente honestos y justos, Ondas Azuayas, y no porque esté en este medio, sino lo he dicho en todas partes y estando en otros medios, hay que dar su lugar, su espacio, porque ha sido una de las radios irreverentes ante el autoritarismo de Correa y ha tomado partido directo a favor de la ecología, de los derechos de la naturaleza y del agua. No ha estado con medias tintas como otros medios, como otras autoridades, como otras personas que solamente viendo el oportunismo. Pero así como Ondas Azuayas y el diario El Mercurio, que también ha sido abiertamente, y otros medios de comunicación, pero fundamentalmente este medio de acá, también creo que en esta minga, en esta victoria que no es individual sino que es colectiva, hay que reconocer el papel que lo hicieron los amicus curiae a través de, por ejemplo, el GAD. Fue muy interesante ver también a unos jóvenes profesionales entre quienes presentaron estos amicus curiae por una propia iniciativa, por convicción. Mire, curiosamente, no voy a dar los nombres, pero yo les pedí de favor algunas facultades de jurisprudencia de acá de la localidad. Vamos a ganar. Y la defensa del agua y la consulta popular, el 75% de los cuencanos dicen no a la minería, sí al agua. Les mandé a sus correos electrónicos la demanda que habíamos trabajado, porque yo esta demanda tenía trabajado hace mucho tiempo atrás, pensando en Quimsacocha, pero empezaron a explotar y sacar 330 toneladas de material mineralizado de Río Blanco. Dije, primero es lo primero y vamos por acá. Y a pesar de que les envié a ellos, y a pesar de que me ofrecieron, aunque algunos dijeron, no, la academia no puede entrar en esto. No quise discutir, solamente dije, la academia también toman agua. Pero bueno, más allá de eso. Sin embargo... Faltó decisión en la academia, en las universidades, lo que nos está diciendo. Así es, totalmente. Sí, además, antes, Promas recibió $250,000 para decir no hay aguas subterráneas en Quimsacocha. Qué triste recordatorio. Pero al mismo tiempo, no quiero recordar de los malos momentos, pero sí de los lindos momentos, como 4 abogados de la Universidad de la SOI presididos por Sebastián López. Por Sebastián López. Decididamente me pidieron la acción, la demanda, y creo que al cuarto día ya estuvieron presentando un amicus curiae, como lo presentó, porque yo estuve golpeando las puertas a varias organizaciones. Muchas no nos creyeron, muchísimas, pero sí nos creyeron el GAD municipal de Nabón, la Escuela Popular Agustín Cueva, la Asamblea de los Pueblos, el Centro Legal de Derecho Ambiental de Estados Unidos, 3 académicas que dan clase en Norteamérica, entre ellos mi compañera Manuela, la CEDU,
de amnistía. Bueno, varias organizaciones que presentaron sus amicus curiae, y por eso fue una minga, por eso fue una comunión de ideas. Vayamos a lo que viene adelante, los efectos de esta jurisprudencia que se ha generado. Primero, la sentencia tiene que ejecutoriarse en el término de 3 días. Aquí ya no hay recurso. No hay más recursos, o sea, ya no pueden impugnarse esta sentencia. Podrían presentar una acción extraordinaria de protección, pero eso es solamente para ver si ha habido violación al debido proceso ante la Corte Constitucional, y eso tomará meses, años. Y allá pueden presentar, pero no va a prosperar. Entonces, indefectiblemente se va a cumplir la parte de ejecutoriarse la sentencia en 3 días. Podrían presentar ahí tal vez un pedido de ampliación aclaratoria de la sentencia, pero no va a cambiar una coma en la sentencia. Eso es ya cosa juzgada. En este proceso puede llegar el proceso a una nueva instancia. Ya no hay nueva instancia. Lo que va a llegar probablemente, además, es obligación. Es decir, es una sentencia definitiva que tiene un pequeño espacio de apelación todavía. No, apelación señala. Ya no. O sea, hay unas fases que son las fases de impugnación. Sí, pero eso no son recursos. Yeah. Eso es solamente una aclaración. En esencia, no puede cambiar la decisión. Porque el juez puede decir ante un pedido de aclaratorio, va a decir la sentencia está suficientemente clara, punto. Ahí se acabó. Puede decir que se amplíe sobre un determinado caso y puede decir está ampliada o tal parte, ya, ahí está. Ahora, recursos internacionales, cortes internacionales quizá, que puedan, por ejemplo, interponer las mineras afectadas en sus intereses. Bueno, decía, solo para concluir, después de la fase de la ejecutoría de la sentencia vendría la fase de la ejecución de la sentencia, que eso es indefectible. Y aquí quiero, perdóneme, detenerme una vez más. Si el juez Paul Serrano declaró la suspensión de la actividad minera en Río Blanco y la desmilitarización y la vulneración del derecho a la consulta previa, y que se haga la consulta previa y que se haga un control, una vigilancia a la Defensoría del Pueblo, la sentencia de este tribunal es aún más potente, porque no dice que se suspende, sino que en relación con el artículo 106 de la Constitución y vinculado a los resultados de la consulta popular de febrero del 2018, se prohíbe actividad minera en Río Blanco. Y por eso yo quiero, aunque no sería una digresión, solamente un paréntesis, decir, no les vamos a agradecer, no decir gracias a los jueces, pero decirle al juez Paul Serrano, al juez Edgar Morocho, a las juezas Rosa Shindón y Aura Calderón, queremos reconocer por su valentía, porque perdieron el miedo y ustedes, en vez de apostar por el dinero, por la chequera, por la codicia, por el oro, por la minería, apostaron por la vida, por las comunidades de resistencia, por Cuenca, por el Azuay, y por sentar este precedente jurisprudencial que va a servir para salvar y para evitar vulneraciones de derechos humanos, no solamente en Cuenca, en Azuay, en el Ecuador, sino creo que a nivel internacional. Vale la pena tener presente que era un enfrentamiento también contra el Estado ecuatoriano en esta última instancia. Y ahí creo que es necesario también hacer un comentario rápido. Una de las actitudes más perversas de las empresas mineras es comprarles anticipadamente al Estado, con esa eufemística forma de decir regalías anticipadas. ¿Cómo puede dar regalías anticipadas si el proyecto aún no funciona, si aún no hay ganancias, aún no hay utilidades, aún no recupera la inversión? Sin embargo, con las regalías anticipadas les llevaron al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Minas, a la Procuraduría, a defender a las mineras convirtiéndose más papistas que el Papa. O sea, si alguien defendía tanto la actividad minera, era el gobierno más que las mineras. Le pregunté a quien le antecedió la palabra, al doctor Carlos Castro, pero es un tema importante, doctor Pérez, con la sentencia en la forma que se dictó ayer, la alusión que se hizo a la consulta popular de febrero. ¿En qué estado de situación, cómo quedan la consulta propuesta con respecto a la minería en Girón y la consulta que se decidió se lleve adelante en la Asamblea del Agua? Yo creo que con la decisión del fallo que ayer a las 11:59 nos notificaron, nos están diciendo explícitamente que ya no hace falta consulta, porque el resultado de la consulta popular fue un rotundo no a la minería en Cuenca, en el Azuay, y que por eso mismo ya no hace falta incluso consulta previa en Molleturo. Sin embargo,
Sin embargo, hemos pedido al Consejo Transitorio, hemos hablado con el doctor Trujillo por más de una vez, pero la última vez lo hicimos el miércoles, y hemos pedido que les conmine a la Corte Constitucional que responda por qué no se calificó la constitucionalidad de la pregunta de la consulta popular en el caso de Kim Sacocha. Imagínense si se tuvieron que agarrárselos del escritorio para no caerse del susto. Mayo del 2002 a mayo del 2018 han pasado 6 años, más de 6 años, y solo por complacerle al emperador, hoy prófugo de la justicia, Correa, no dieron paso a la consulta popular en el caso de Kim Sacocha. Y hace rato usted decía, ¿y qué viene de parte de las empresas? Las empresas tienen un camino, y ese camino es presentar demandas millonarias al Estado ecuatoriano. Pero esas demandas no vamos a pagar los ecuatorianos. Esas demandas tendrán que pagar los responsables de haber emitido licencias ambientales tramposas. Legalmente se puede pedir repetición. El derecho de repetición que está prescrito en la Constitución de la República. ¿Y quién tienen que pagar de esas demandas millonarias? Será Rafael Correa, y será Glass, y será el exministro Córdoba, y la ministra Illescas, y será José Serrano, y todos estos que apostaron por la minería, y allá tendrán que además pagar por todos los daños que provocaron a las comunidades. Porque ¿quién va a pagar los daños? El desecamiento de la laguna Cruz Loma en Río Blanco. ¿Quién va a pagar por la apertura de las vías en Río Blanco, en Kim Sacocha? ¿Quién va a pagar por los daños sociales que cometieron? En Río Blanco hay una hermana que trabaja para la minera y es prominera a muerte. Y las hermanas restantes que son pro defensa del agua, que están contra la minería porque no trabajan en la minera. Es decir, la hermana dividida, enojada a muerte con la otra hermana, el hijo que trabaja en la minera defendiendo a la minera, y el padre que defiende al agua contra la minera. Una tragedia familiar. Una tragedia familiar, comunitaria, social, que no sabemos cómo termina. No quisiera cerrar este diálogo, doctor Pérez, preguntándole también su opinión sobre la decisión que ha tomado el nuevo Consejo de la Judicatura de investigar casos de persecución política de Ecuador. Uno de los casos emblemáticos es el suyo. Entendemos que se investiga la actuación de los jueces en varias sentencias que usted tuvo: detención arbitraria en enero del 2009, sentencia por terrorismo, detención del 13 de agosto de 2015, del 3 de diciembre de 2015. En efecto, el Consejo de la Judicatura, integrado por abogados respetables como es Juan Pablo Albán y otros, y sobre todo que tienen una claridad y una talla moral, además eso es su función, han acordado crear una mesa, y en esa mesa de trabajo están investigando todos los casos de violación a derechos humanos que llegó a la postre con la situación graves que se dieron. Recuerdo en enero del 2009, cuando en la corte estuvimos pidiendo una acción de protección, y yo saliendo de la corte a una cuadra, por las espaldas 40 gendarmes del GOE me arrastraron, me patearon, y estuve ahí hasta la tarde, detenido arbitrariamente. Y después, cuando se le preguntó al gobernador Osvaldo Larriba por qué de esa manera, entonces dijo que era una invitación a dialogar, esos diálogos. Y después, cómo cambiaron los tipos penales. Me iniciaron un juicio en el 2010 por sedición, luego cambiaron a sabotaje y terrorismo, y finalmente me dictaron la sentencia por suspensión de servicios públicos, y la detención arbitraria que sufrí junto a Manuela Pig el 13 de agosto del 2015, y la nueva detención, y que fui a parar en el hospital en diciembre del 2015, justo en contra de las enmiendas que hoy la Corte Constitucional, en la desesperación para hacer méritos y para pretender quedarse en los puestos, empieza o declaró la inconstitucionalidad. Pues nos alegra mucho que el Consejo de la Judicatura pueda hacer una investigación en serio y que se encuentre con los responsables de
tragedias cometidas, no solamente contra Yacu Pérez, sino contra los 10 del Luncoto, contra los del Central Técnico, contra los estudiantes del Mejía, contra Pepe Acacho, contra Javier Ramírez de INTAG, contra una cantidad de compañeros de acá, de Federico Guzmán, de Efraín Arpi, varios compañeros que fuimos detenidos y procesos, pero completamente torcidos. Acá me recuerdo un caso, en el caso que nos juzgaron a nosotros, el fiscal presenta un recurso de casación y la Corte Nacional en ese tiempo dice, ustedes no pueden presentar recurso de casación, presenten recurso de apelación. En el campo formal, los penalistas saben y conocen que es extremadamente formal los procesos penales. Sin embargo, ahí, en vez de mandar al archivo el caso, terminaron diciendo, corrijan, dándoles chance para que al final la justicia diga, bueno, usted es un terrorista, pero un terrorista altruista porque defiende el agua. Solamente en la justicia ecuatoriana del correísmo podía dar semejantes exabruptos jurídicos que, claro, ese tiempo se jactaban de hacer justicia de esa manera, quedándose bien con el caudillo, pero este rato creo que están con las barbas en remojo. Bien, queremos agradecerle al doctor Yacu Pérez. El día de ayer, como habíamos informado, se tomó una sentencia que es calificada como histórica con respecto a Río Blanco.